Ah, ¿quieres cambiar? Ya, te cambio. Eres generación Z, ya, pues eres generación Z. O sea, te afecta todo, ya, te afecta todo, entonces le cambiamos. Semia, hola, Renda, ¿qué tal, Miguel Antonio? Ahora sí, ya se fue. Muy bien, a lo nuestro. Listo, muchachos. Oh, qué frío de frío. Hola, Ruth, ¿qué tal? Kimberly, Joan, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? El profesor Sabelo, obviamente. Ahora sí, paz. Vamos, Oscar. Listo. Buenas tardes, muchachos. Listo. Ok. Ok, listo. Y empezamos con todo, muchachos. Empezamos con todo. Primera diapositiva. Ajá, primera diapo, primera diapo. Listo. Entonces, mira. ¿Dónde está? Ah, ya está. Mayra, de pizarrita, ahorita, manual. Acá el toque nomás. Hay temas que se prestan para la pizarrita, hay temas que no, hay temas que se necesita algunos efectos. Entonces, miren acá. Primera pregunta. Como te digo, hay algunas cosas que no se puede hacer en pizarra, como esta, por ejemplo. Si yo quiero utilizar una imagen para analizar, pregunta, esa imagen, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que te transmite esa imagen? ¿Cuál es el mensaje que te transmite esa imagen? Lazos, interacción, claro, lazos, interacción, relación, socialización, excelente, ¿no? Acá nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros ponemos el puntero láser, acá personas que están caminando se están dirigiendo a la universidad de repente y están conversando, se están relacionando. Acá probablemente sea un padre de familia con sus hijitos, ¿cierto? Es más, uno de ellos inclusive no tiene una piernita, mira, ¿te diste cuenta o no? ¿Ok? ¿Te diste cuenta o no? Pero eso no es impedimento para que se relacione. Mira, importante, ¿eh? El que le falte una piernita no es impedimento para que se relacione. Ah, profesor, y luego tenemos una especie de puzzle, una especie de rompecabezas, donde todo trata de encajar, ¿sí o no? Entonces, esta mañana nosotros vamos a hablar de las bases sociales. Ese soy yo. Hola, ese soy yo. Tu docente Víctor Norby Delgado Farroñay te va a hablar acerca de, no hagas eso. No, Valeria, ¿qué haces, Valeria? No, Yamile. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Profe, de repente está saltando y su pierna. También, Mariel, también puede ser, podría ser. Tobías, no hagas eso, Tobías. Kiara, por favor, Nicole. No, Darlene, ¿qué haces? No. Ahora mira, ¿qué ven mis ojos? Dice Angie, ¿qué ven mis ojos? No, Alexis, no, qué macabro qué macabro que eres. No. Ahora mira, checa. Mira, en pizarrita yo no podría hacer esto. Ahí está, mira, eso, vamos, dale. Ahí está la tutora cuando era joven. Ahí está, mira, eso, dale, eso. Hey, ahí, perreo intenso, dale. Eso yo no podría hacerlo en pizarra, por ejemplo. Ajá, pero escucha, ahora sí, suelta teclado. Suéltate tú el sábado, Lorena. Dios mío, por favor. Con la tutora así dice. Escúchame. Suéltame. No, jamás, Isabel, no. Yo he hecho un voto de castidad. Escúchame acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a preguntar lo siguiente. Ahí está. Profe, se ha equivocado. Es las bases sociales. No, pero espérate. Bases biológicas. Lo que están haciendo es obvio lo que están haciendo ahí. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo así? Están bailando. Están bailando. ¿Cierto? Pregunta, ¿qué es bailar? Bailar es una conducta. Bailar es una conducta. Pero si yo quiero explicar, escúchame la pregunta. Si yo quiero explicar esa conducta desde el punto de vista biológico, ¿a qué recurro? Te creo, ¿ah? Si yo quiero explicar, pregunta, ¿qué necesitan ellos para bailar? Coordinación. ¿Qué necesitan para bailar? Fuerza en las piernas, ¿cierto? Pregunta, entonces, si yo recurro a excelente Renda, excelente, ya, pero ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? Ah, entonces mira pantalla. Entonces, profesor, hablamos, por ejemplo, del cerebelo, que tiene que ver con la coordinación y con la tonicidad muscular, tonicidad muscular, fuerza, tiene que ver con el cerebelo, pero además, acuérdate que
darme cuenta de cómo se mueve mi cuerpo se da en el lóbulo frontal, porque ahí encuentro la zona somato-motora. Soma cuerpo, motor movimiento. Ah, ¿verdad, no, profe? Eso es desde el punto de vista biológico, porque claro, yo las conductas la puedo explicar recurriendo pues a una zona del cerebro. Ahora, ¿están bailando? ¿Están bailando? Pregunta. ¿Qué están bailando? ¿Es reggaetón? ¿Es reggaetón? ¿Es guayno? ¿Es salsa? No. ¿Danza de tijeras? Tampoco. No. ¿Electro? ¿Breakdance? Cerca. Eso, María. Rock and roll. Están bailando rock and roll. Pero, falta música. El próximo efecto es con música, muchachos. El próximo efecto es con música. ¿Ok? Escúchame un ratito. El chuchuá, dice Leonel, el chuchuá. Un ratito, creo que la tutora me quiere decir algo. Sí, señorita tutora. Dice que no, que bajemos la voz. En su salón no se grita, dice. ¿Cómo pretende que dicte si no quiere que hable? Escúchame acá. Es rock and roll. ¿Ok? Es rock and roll. Pregunta. Checa la vestimenta. Tú, a ti, te estoy mirando, a ti. Tú, varón, ¿tú te vistes así? ¿Tú te vistes así? No. Usted, señorita, ¿usted se viste así? No. Entonces, el baile y la ropa es de otra época. Y mira, la forma de bailar es distinta a la forma en que usted baila ahora. Usted, el día de ahora, así es. Son los años 50 en los Estados Unidos. Donde nace el rock and roll. Y ese es un baile de rock and roll. ¿Qué le estás diciendo, Leonel? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que es de la década de los 50? En su cara, díselo en su cara. No, ahorita está ocupada, pero ya te va a escuchar. Escúchame acá, profe, son otras épocas. Entonces, la forma de bailar, la forma de vestirse, eso implica la forma de relacionarse. Estamos hablando de qué? De las bases socioculturales. Estamos hablando de las bases socioculturales de la conducta. ¿Ok? Entonces, la forma en que nosotros nos relacionamos, la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás va a variar. ¿Por qué en ciertas sociedades se baila así? ¿Por qué en ciertas sociedades se relacionan de tal o cual manera? ¿Por qué actuamos como actuamos? Va a depender del entorno social. Va a depender del entorno social donde nosotros estemos. ¿Correcto? Listo. Entonces, este ejemplito que estoy utilizando es para que tú te des cuenta que la conducta la puedo explicar desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista social. Y cuando yo hablo desde el punto de vista social, ok, me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo al proceso de socialización. Ok, lo voy a escribir acá para todos. Ok, al proceso de socialización. Proceso de socialización. Correcto, al proceso de socialización. Vamos a hablar en qué consiste, en qué consiste el proceso de socialización. Hay un filósofo, Aristóteles, que decía de que el hombre es un zoon politikon, ¿no? Así lo decía, zoon politikon. Aristóteles decía eso. Claro, Valeria, depende del contexto de la sociedad. Un animal político. El tema del día de hoy es bases socioculturales de la conducta humana. Dentro del proceso de bases socioculturales de la conducta humana, vamos a hablar del proceso de socialización. Ok, vamos a hablar del proceso de la socialización. ¿En qué consiste? Malcriada, la tutora es malcriada. Discúlpenla. Ok, entonces vamos a hablar del proceso de socialización. Y mira, recién caigo en cuenta que en la clase anterior tú has tenido el curso de historia, ¿cierto? Lo que no sé si es historia del Perú o historia universal. Historia universal. ¿Qué tema han tocado? Roma, Grecia. Chicos,
Entonces, vamos a tomar como referencia lo que el profe estaba hablando de Grecia. Grecia es una época distinta, una sociedad distinta, ¿cierto? Si te he hablado de Grecia, te he hablado de Atenas, te he hablado de Esparta, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Cierto? Obviamente. Pregunta, ¿en Atenas o en Esparta, dónde se acostumbraba a arrojar a los niños que nacían defectuosos de un monte? De Esparta, por ejemplo, ¿no? Oye, y los espartanos hacían eso porque esa persona no iba a sumar a la sociedad porque tenía un defecto. Para ser espartano tenías que ser, pero, ¿no? Tenías que tener un buen físico, eran guerreros. Y ellos se socializaban de esa manera. Pregunta, ¿hoy en día se socializan así las personas? No, pero entonces date cuenta que es un tema cultural, es un tema social. Lo que decía tu compañera es correcto. En Grecia, como bien decía tu profesor de Historia Universal, en Grecia las personas eran otras épocas. La vestimenta, pregunta, ¿utilizaban zapatillas como tú utilizas? ¿Jean como tú utilizas? No, túnicas, utilizaban túnicas, sandalias, ¿cierto? Utilizaban sandalias. Y dependiendo de dónde estés, en Ítaca, en Tebas, en Atenas, en Esparta, en Mileto, dependiendo las costumbres también, las personas, si eras egipcio, si eras caldeo asirio, si eras persa. Sociocultural es tu entorno, amiga Angie, tu entorno, el entorno social donde tú te desarrollas. A eso me refiero sociocultural. Justamente estábamos refiriéndonos a Grecia, porque si tú tomas en cuenta el ambiente sociocultural griego, era una forma de socializarse distinta a la nuestra, porque es épocas distintas, porque tenían costumbres distintas. Grecia, hoy en día, porque hoy en día existe Grecia o no. Pregunta, pero si esta Grecia actual se socializa igual que los griegos antiguos, no. Ese es el entorno sociocultural ha ido cambiando. El entorno sociocultural ha ido cambiando. Entonces, muchachos, nosotros vamos a hablar el día de hoy del proceso, principalmente del proceso de socialización. ¿En qué consiste el proceso de socialización? ¿Okay? ¿En qué consiste el proceso de socialización? Y, a ver, acá hay otra imagen mejor. Déjame buscar, por favor. Me están hablando a mí, creo. Están penando, creo, por acá, muchachos. No sé, me siento una presencia. Voy corrido. Está. Disculpen, muchachos, pero están penando por acá. Quiero modificar esto. Ya, ahora sí. Está. Nos habíamos quedado. Ya, ok. Nos habíamos quedado acá. Aquí nos habíamos quedado. Ahora mira, ¿en qué consiste el proceso de socialización? Primera pregunta. Primera pregunta. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Primera pregunta. Cuando tú naces, cuando una persona nace, ¿ya nace socializada, verdadero o falso? Falso. Pregunta, ¿pero aprendes a socializarte, sí o no? Claro, aprendo a socializarme. Eso quiere decir que cuando uno nace, ahí está, eres chiquito, eres pequeñito. Pregunta, ¿sabes cómo socializarte? No, no sabes. Sin embargo, al nacer, escúchame bien, ¿ah? Sin embargo, al nacer, nazco en medio de qué? Nazco en medio de qué? De una sociedad, en medio de una sociedad. ¿Ok? Entonces, al nacer, yo sé cómo socializarme, no, ahí estoy, no sé cómo socializarme, pero nazco en medio de una sociedad. Escúchame, y esa sociedad, ¿qué ella tiene? ¿Qué hay en la sociedad? Al nacer yo encuentro cultura, muy bien, Jeremy, encuentro formas de socializarse, normas, excelente. Toda sociedad ya tiene instaurada normas, creencias, principios, expectativas, roles, costumbres que son inherentes a esa sociedad y que son transmitidas a cada miembro de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno nace
nace desconociendo todo aquello que hay ya inherente en la sociedad, pero nazco en medio de una sociedad latinoamericana, sudamericana, peruana, argentina, brasileña, noruega, qué sé yo. Nazco en una sociedad y esa sociedad ya tiene patrones, tiene normas, tiene costumbres, tiene diversidad cultural, qué sé yo, ya lo tiene. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Que al nacer nazco sin nada de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ocurre? Tengo que asimilar. ¿En qué consiste el proceso de socialización entonces? Tiene que ir asimilando, incorporando. ¿Qué cosa? Aquello que ya está establecido. Pregunta, ¿qué está establecido? Patrones de comportamiento, expectativas, roles, costumbres, creencias, ideologías, arquetipos, eso ya está instaurado. Entonces tú de pequeñito vas a ir incorporándolo. Pregunta, ¿para qué? Pregunta, ¿para qué? Excelente, Mariel, para poder adaptarte. Y a su vez para poder integrarte. El proceso de socialización me permite adaptarme e integrarme al entorno social. Pregunta, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿En qué consiste el proceso de adaptación? ¿En qué consiste el proceso de adaptación? Y vamos a entender, escúchame bien, ¿ah? Vamos a entender el proceso de adaptación. Sí, Renda, acostumbrarse sí, pero también implica cambios. ¿Ok? Vamos a entender el proceso de adaptación a partir de conceptos biológicos. La teoría de la selección natural, la teoría de la evolución, ¿cierto? Dicen que las especies evolucionan para adaptarse. ¿Ok? Para adaptarse, o sea, se adaptan. Pregunta, ¿qué implica adaptarse? Sufren una serie de cambios para adaptarse a su entorno, ¿cierto? Por ejemplo, un ratito, Renta, un ratito. En el Polo Norte hay un animalito, un zorro polar, lobo no, zorro, un zorro polar, que cuando es invierno crudo, el pelaje de este zorrito se muda a color blanco para mimetizarse, para mimetizarse. Cuando se va la temporada de frío, ¿cierto? Y no hay nieve, el pelaje le cambia, un poco más medio marroncito, se camufla con la tierra. Pregunta, ¿qué hace este zorro? Se adapta al entorno, se adecua. Adaptarse es adecuarse, cambiar. Desde el punto de vista social, eso hacemos nosotros. Para tú relacionarte adecuadamente con el entorno, tienes que ir adaptándote. Para adaptarme, ¿qué hago? Incorporo aquello que ya está establecido en la sociedad, para poder adaptarme, para poder incorporarme y para poder integrarme. ¿Qué significa integrarme? Formar parte de. O sea, no solamente me adapto, no solamente me adecuo, sino que busco formar parte de la sociedad. Eso es integración. Ahora, el tema es, ¿siempre es sencillo adaptarse e integrarse? ¿Siempre es de manera sencilla adaptarse e integrarse? No, no siempre es sencilla. No siempre es sencilla. Hay personas que no logran adaptarse e integrarse. Pregunta, ¿qué va a ocurrir con estas personas que no logran adaptarse, que no logran integrarse? Van a tener conflictos con la sociedad. Van a tener conflictos con la sociedad. No necesariamente antisociales, no necesariamente antisociales, pero sí van a tener conflictos para socializarse. No necesariamente asesinos, Renda, no necesariamente asesinos. No necesariamente asesinos. ¿Asociales y antisociales son diferentes? Sí. Es que asocial, yo no creo que exista un ser humano asocial, porque asocial significa sin socializarse, y eso no existe. Y eso no existe. Todo ser humano es social, todo ser humano es social. Que tenga mayor facilidad para socializarse o menor facilidad para socializarse, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿correcto? El antisocial es el que no respeta las normas. El antisocial es el que... Muy buena pregunta, Daniel. Y si eres náufrago, la pregunta es, Daniel, ¿uno nace náufrago? No, uno llega a ser náufrago. Eso quiere decir que yo ya me socialicé, pero por X motivos terminé como en la película, no como en la película. Terminé siendo náufrago, ¿me va a afectar? Sí, me va a afectar. Si tú has visto, náufrago es aquella persona que queda varada en una isla, en un lugar lejano en medio del mar y no tiene contacto con la sociedad. ¿Ok? Y ese es el náufrago, ¿no? Jeremy, ahorita llego ahí, Jeremy, un ratito, y si no te creo, ahí viene, acá hay un video, ahí viene un video, espérate, agárrate que viene un video de eso.
Agarrar. No, pues apátrida es otra cosa, es otro concepto. Apátrida sin patria, pero tuviste patria y luego, ¿qué cosa? Te votaron. No, agorafobia la agorafobia es una fobia a los lugares abiertos, a estar con personas, ¿correcto? Eso es agorafobia, agorafobia. El caso de Mowgli en el libro de la selva es un caso particular que lo voy a ver ahorita, dentro de un rato. Déjame cerrar el concepto de socialización. Déjame cerrar el concepto de socialización. El proceso de socialización es el proceso por el cual el individuo incorpora, adquiere, asimila todo aquello que necesita para poder socializarse. Pregunta, ¿qué necesito para poder socializarme? Normas, pautas, reglas, costumbres, ideologías, lenguaje, creencias. Necesito todo eso para poder socializar. ¿Qué es el proceso de socialización? Repito, con calma. El proceso de socialización es el proceso por el cual el sujeto incorpora, todo aquello que requiere para socializarse. ¿De dónde lo incorpora? ¿De dónde lo adquiere? Del mismo entorno social al cual pretende pertenecer. ¿Qué hay en ese entorno social? Ya está todo instaurado. Entonces yo solamente tengo que incorporarlo para poder aplicarlo y poder relacionarme adecuadamente. ¿Cuál es la finalidad? Básicamente adaptación e integración. Adaptación, adecuarme, integrarme, formar parte de esa sociedad. ¿Siempre lo logro? ¿Siempre lo consigo? No. Hay personas que se le hace muy difícil adaptarse, muy difícil integrarse. Ellos sí, pero, Molly, pero es una situación muy particular. Me hablas de los niños ferales y vamos a ver, yo creo que de una vez, si estás, quieres ver ese tema, vamos, ¿a qué se refieren tus compañeros? Se refieren a esto. Se refieren a esto. Checa y luego lo analizamos. En la épica de Gilgamesh, Enkidu es criado por animales salvajes y después es educado y civilizado por Shamat. Según la leyenda, Rómulo y Remo fueron dos niños criados por una loba que después fundarían la poderosa Roma, capital de la civilización de su tiempo. En el libro de la selva, Mowgli es criado por una manada de lobos y luego vuelve a la civilización. La historia de Tarzán cuenta cómo un niño náufrago es criado por gorilas y es tan inteligente que incluso aprende a leer antes de conocer a otros seres humanos. Todos estos personajes demuestran habilidades superiores a las de los humanos normales. Pero, ¿los niños salvajes son de ficción o no? Platzi presenta ¿Podría existir Tarzán? Los niños ferales. Ahí están los niños ferales. ¿Podrían existir esos casos? ¿Son reales? ¿Son asociales? ¿Cómo los podemos llamar? Vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí, ¿ok? Ese video es para reforzar una idea fuerza importante. Pero primero vamos a ver las características de la socialización, ¿ok? Vamos a ver las características. Insisto y repito, ¿ok? Por favor, mucha atención. El proceso de socialización, ¿qué significa socializarse? Relacionarse. Relacionarse, interactuar. Pregunta, para que tú y yo, ¿qué hemos hecho al inicio, cuando yo me he conectado? ¿Qué has hecho tú conmigo? ¿Qué he hecho yo contigo? A ver, cuando yo me conecté, ¿qué hiciste tú conmigo? ¿Qué hice yo contigo? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló, aló, aló? ¿No saben lo que hicieron? Con el profe de Historia Universal, al finalizar la clase, ¿qué hicieron ustedes con él y él qué hizo con ustedes? Al finalizar la clase. Conmigo, al iniciar la clase. Chicos, ¿están ahí? Ajá, ahora sí están entrando los mensajes. Con el profe de historia se despidieron. Chao, profe, hasta la próxima. Y el profe les dijo, chao, muchachos, hasta luego. Sí, recién me están llegando los mensajes. ¿Conmigo qué hicieron? ¿Conmigo qué hicieron? ¿Conmigo qué hicieron? Profe, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, pregunta. Eso es qué cosa, parte de nuestra interacción. Y eso parte por algo que se llama respeto.
yo los respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí. Entonces, para mantener ese respeto, ¿qué hacemos? Nos saludamos y eso forma parte de nuestra socialización, de nuestra interacción. Entonces, el proceso de socialización es interactuar, pero pregunta, ¿qué necesitaste tú para que tú y yo nos relacionemos adecuadamente? Nos relacionemos adecuadamente. Ah, profesor, tuve que aprender a saludar, tuve que aprender a despedirme, claro, analí, comunicación, lenguaje, lo que quieras, pero aprendiste aquello que ya estaba instaurado en tu entorno, en tu entorno. Claro, muy bien, Molly, muy bien, una norma, una pauta de comportamiento, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la socialización implica interacción. Pero para que esa interacción sea adecuada, sea correcta, necesito incorporar aquello que ya está instaurado. Por lo tanto, el proceso de socialización es el proceso por el cual el sujeto, para relacionarse adecuadamente con su entorno, tiene que asimilar, incorporar todo aquello que requiere para justamente relacionarse adecuadamente. Ahora veamos las características de la socialización y te coloco las dos primeras para analizar. Te coloco las dos primeras para analizar. La primera, el proceso de socialización es individualizador y es homogenizador. Cuidado, cuidado, parece que se contradicen, profesor, creo que usted está equivocado. ¿Por qué? Porque es contrario. ¿Cómo puede ser contrario, profesor? A ver, analicemos. Dime, por favor, ¿qué significa la palabra homogéneo? Homogenizador. Dime qué significa homogenizador. Igual, común, excelente. Entonces, decimos que la socialización es homogenizadora. ¿Por qué? Porque compartimos los mismos patrones para socializarnos. Compartimos ciertos patrones que son comunes, que son comunes. El saludar, el cómo despedirnos. Por ejemplo, sociedad peruana, sociedad limeña, sociedad peruana. ¿Cómo se saludan los varones? ¿Cómo se saludan los varones, sociedad peruana? Te encuentras con tu amigo, con tu barrio, con tu causa, con tu brother, con tu adú, con tu mano. ¿Cómo te dicen? Ah, la mano, ¿qué fue mano? Hola P, hola P, ¿sí o no? Con beso, me dalí, con beso, sociedad con lapo, hola, ¿sí o no? Con lapo. Habla P, no, ¿cómo le haces así? Hola mi king, ¿sí o no? Hola mi king, pero con hola cachudo, no, tampoco le digas así, tampoco le digas. Oye, yo estoy hablando de varones, con besito. Sociedad Argentina, Sociedad Argentina, con besito, varones, sí. Ah, ¿me entiendes o no? Entonces, hay patrones que son comunes, pero depende de tu sociedad, ¿no? Depende de tu entorno social. Hay factores que sí son comunes, ¿correcto? Hay factores que son comunes, son homogenizadores. ¿Te das cuenta? Como en Italia, como en España, en Europa, suelen saludarse con beso. Suelen saludarse con beso los varones, los varones. Es más, hay sociedades, no recuerdo, pero hay sociedades donde se saludan con besito en la boca, piquito, piquito. Sí, 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 sí. Es más, es más, hay familias aquí en Perú, hay familias donde se acostumbran a saludar a su papá, hijo varón, a su papá con besito en la boca. El tipo tiene 30 años, 40 años, su papá tiene 70 años y un besito en la boca. ¿En serio? Pregunta, ¿por qué qué miedo? ¿Por qué qué miedo? ¿Por qué qué miedo? No, es su costumbre y eso es homogenizador. ¿Me entiendes? No, que no sea normal, yo no he dicho eso. ¿Ah? Yo no he dicho eso. Es normal para ellos, es normal. ¿Cuál es el problema? Es natural para ellos. El que sea distinto a lo tuyo no quiere decir que sea normal. Ten cuidado con eso. ¿Ah? Ten cuidado con eso. ¿Ah? Cuidado con eso. Pero te das cuenta que hay costumbres que son comunes. También el saludo donde juntan las narices. Ah, ya, las narices. El concepto de normalidad, amigo Gerardo, es bien, bien delicado. Es bien delicado. Otro día conversamos de ese tema.
Es que, claro, si no está establecido por nuestra sociedad, solemos verlo mal. No, sigue siendo homogenizadora para ese grupo social. No es homogenizadora porque sea común para todos en general, ¿no? Sigue siendo homogenizadora, pero para ese grupo social. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Pero, de nada, Angie, pero a su vez es individualizadora. ¿Qué? A la profe, ya me reventó el cerebro. ¿Es homogenizadora o individual? ¿Tuviste que? Ah, sí, pues. Sí, prohibieron a personas gay. Bueno, es que si nos ponemos a conversar de ese tema, nos salimos. Así es que vamos a centrarnos en el tema que nos reúne el día de hoy. Individualizadora, a pesar de que tú y yo de repente tenemos costumbres que son homogéneas, las mismas costumbres, también es cierto que la forma de expresarlas son de manera particular. En otras palabras, individualizadora quiere decir que está relacionado con mi forma de ser, con mi personalidad. De tal manera que a pesar de que haya costumbres comunes, esa costumbre yo la puedo manifestar de distinta manera con mi estilo personal. Con mi estilo personal. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en el norte del Perú, ¿qué es homogenizador? El baile de la marinera. El baile de la marinera es homogéneo allá en el norte del Perú. Pero tú que eres del norte del Perú, ¿cierto? Bailas marinera, pero de repente lo bailas a tu estilo. Eso es individualizador. ¿Correcto? Entonces cada uno tiene su estilo personal de socializarse, su estilo personal de relacionarse, pero también tiene costumbres que son comunes para todos. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? Listo. Luego, la socialización es dinámica. Dinámica porque va cambiando. La forma de relacionarnos no siempre ha sido igual, ni en lugares ni en épocas. Hace un rato hablábamos de Grecia, tu profe te ha hablado de Grecia. Seguramente te habrá contado de algunas costumbres griegas, ¿no? De los espartanos, de los atenienses, ¿cierto? Pregunta, claro, muy bien, Miriam, va variando en tiempo y en espacio. Algo bien sencillo, muchachos, por ejemplo. Dinámica es que varía. Sí, Valeria, sí, que compartimos costumbres, normas, compartimos las mismas costumbres, las mismas normas. Individualizador quiere decir que esas mismas costumbres yo las puedo manifestar de distinta manera siguiendo mi forma de ser. Eso es Valeria. Dinámica es que va variando. Por ejemplo, ¿qué diría? Excelente ejemplo, Anderson. Muy buena pregunta de admisión, Anderson. Eso es un ejemplo de que la socialización es dinámica. ¿A raíz de qué? De la COVID. Entonces la gente ya no se saludaba de besito, de puñito. ¿Cierto? Eso me quiere decir que antes era de una manera y por el COVID cambió. Dinámica cambió. Excelente, Anderson. Eres un monstruo. Muy bien. ¿Se entendió el ejemplo de Anderson? ¿Sí? Listo. Muy bien. Anderson, excelente. Ahora, el ejemplo de están determinados. ¿Tiene que ver el contexto económico, histórico? Sí, definitivamente. Giselle, difícil, ¿no? Ahora, déjame decirte. ¿Qué diría tu abuelita? Por ejemplo, le vas a contar a tu abuelita, ¿no? Le vas a contar a tu abuelita, abuelita. Carlos David levantó la mano. Dime, Carlos David. Carlos David bajó la mano. Ya no. Escúchame. ¿Qué pasa si tú le dices a tu abuelita, abuelita, hay un chico que me gusta? Abuelita, hay un chico que me gusta. Voy a invitarlo a salir. Tú, flaca, tú. Le dices a tu abuelita que está pisando los 70, los 80. Abuelita, hay un chico que me gusta. Voy a invitarlo a salir.
Ok, lo voy a invitar a salir. No, no te dice ponte a estudiar. ¿Por qué te pegaría? A ver, ¿por qué te pegaría? Lo siento si no tienes abuelita. Excelente, Jeremy. Excelente. No va porque no tenga, en algún momento vas a tener enamorado o novio. Eso es inevitable. Ajá. Pregunta, ¿por qué la abuelita se molestaría? La abuelita se molestaría por en su época, ¿cierto? ¿Qué decían de una mujer que invitaba a un hombre a salir? Uf, si una mujer invitaba a un hombre a salir, ¡ala! No, ¿qué es esto? Esta mujer que tiene, qué atrevida, es una fácil, ¿cierto? Y tu abuelita te diría, hijita, no hagas eso. Hijita, tremenda conera, ala, no seas loco, ¿cómo decirle conera? No le vas a decir así, pues. Oye, tu abuelita te diría, hijita, no, 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 no. El chico te tiene que invitar a salir a ti, hijita. ¿Cuándo se ha visto que la mujer invita al hombre? ¿Cuándo se ha visto? No, 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 hijita, no, 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 no. Hazte respetar. Él te tiene que invitar a salir. Pregunta, ¿eso te diría tu abuelita, sí o no? Una preguntita. Pero hoy en día, ¿una mujer puede invitar a un hombre a salir o no? Claro, ¿por qué? Profesor, las cosas cambiaron, dinámica cambiaron. Y como dijo tu compañero, el contexto histórico, social, económico influye. Mira esa Liliana, se mandó Liliana con todo, ¿eh? Se mandó Liliana con todo. Listo, y así ahí ponemos, Adriana, estamos esperando tu invitación, dicen los chicos. Ese Juan, estoy libre los viernes. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ah, y así han cambiado muchas cosas. El saludo, la forma de bailar. Por ejemplo, tú, cuando vas a los tonos, ¿qué estás esperando? Un perreo intenso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y así te socializas, así te relacionas, ¿sí o no? Como la tutora, hasta abajo, hasta, si te mostrara las fotos, si te mostrara las fotos, hace poco una celebración acá, si te mostrara, Anita le queda chiquitita, Anita, ¿ok? Sí, sí, cierto, claro que sí, pero en épocas antiguas se bailaba de otra manera. Me pegué con una serie hace poco en Netflix, me pegué con varias series, me gustan mucho las series de épocas, ¿ya? Épocas de series de épocas. Y hay una que es media ficción, que es los Bridgerton, ¿ok? Estaba viendo los Bridgerton y, por ejemplo, cómo bailan en la Inglaterra del siglo XVI, XVII, por ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo bailan? ¿Cómo se bailaba? Y se baila de una manera distinta. Y cómo se cortejaba. La que en serio, profe, sí, o sea, es distinto. ¿Te das cuenta? Por eso es que es dinámico la forma de bailar, la forma de cortejar, la forma de relacionarse, va cambiando. Por eso es dinámica, por eso la forma de vestir, por eso es dinámica. Es constante, ¿por qué es constante? Porque nunca dejas de socializarte. Ahora, tu compañero, no recuerdo quién me puso profe, y el náufrago, ese no se socializa. Lo que pasa es que las circunstancias hacen que no se socialice. Las circunstancias. Pero de que es un ser social, sí. Y que siempre se socializa, sí. Desde que te levantas, es más, desde que hasta cuando duermes, te socializas, te estás relacionando. Claro, es constante, siempre nos estamos relacionando. Sales a comprar periódicos, saludas, hoy te sientas a conversar, estás socializando. Cuando duermo, descansas, pero sí, hay interacción, sí hay. Mira, hasta ahora cortejan por internet. No necesariamente, Isabel, ese del sueño, claro, cuando estoy durmiendo no me estoy relacionando necesariamente, pero ese es un momento en el cual sí hay, o sea, cuando dice constante es que el ser humano no puede dejar de socializarse. Descansa cuando duerme, pero no puede dejar de socializarse. Por ejemplo, cuando la tutora te grita, Tobías, cuando la tutora te grita, ahí hay socialización. Ahí hay una relación. De tortura, sí, pero hay socialización. Hay socialización. ¿Te está torturando? Sí. Y dice que es por tu bien todavía. Esta careta. Muy bien, listo. Y
¿Ok? Y por último es universal, porque todos, absolutamente todos se socializan en este momento. Siento exactamente 10 para la 1 de la tarde, todo el mundo se está socializando. Sí, los niños ferales, es que vuelvo a repetir, los niños ferales son un caso especial que voy a ahondar en un ratito. Esas son las características de la socialización. Agentes de la socialización. A ver. Sí, Alison. Se podría decir que para los conservadores la socialización no es claro. Para los conservadores quieren que todo se mantenga igual por siempre. No es así. No es así, cambia. Y los conservadores, que les llaman también ortodoxos, no es. Hay una película bien interesante, hay varias. A mí me gusta aprender mucho las películas. En la universidad me hacían ir al cine a mí para aprender cosas. Y hay una película que se llama Footloose. Footloose de la década de los 80, de los 80. Footloose. Profe, ¿algún consejo? Aguanta, aguanta. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? Para olvidarla. ¡Hala! No, no voy a decir. Soldado caído, se le aparece hasta en los sueños, soldado caído. No, no, no. Te voy a hablar de Footloose. ¿Ok? Y es una típica película de familias conservadoras, ¿ok? Que dicen que los chicos, los adolescentes, no tienen por qué divertirse, ni bailar esa música estruendosa, pero la película habla de cómo fue cambiando la situación. Es importante, es importante. Familias de iglesias. Ajá. Entonces ahora hablemos de agentes de socialización. Los agentes formales y los agentes informales. ¿A qué le llamamos agentes formales? Se dice formal porque ya está instaurado, ya está establecido las normas, las pautas de comportamiento, las costumbres, ¿ok? Ya están instaurados. ¿Y cuáles son los agentes formales? Básicamente, no únicamente, básicamente la familia y la escuela, básicamente. Y aquí me detengo un ratito. Cuando hablamos de familia hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se habla de familia es muy probable que tú estés pensando necesariamente en una familia nuclear y no necesariamente es así. Lo cierto es que cuando uno nace, escúchame bien, ¿eh? Cuando uno nace llega insertado a una institución que le damos el nombre de familia, de hogar. Llegas ahí y esa familia ya tiene establecido cómo socializarse. Ya tiene, y tú lo que vas a hacer es incorporar lo que ya está en esa familia y lo vas a incorporar para poder relacionarte adecuadamente en otra situación. Pero dice en la pantalla que también la escuela es un agente formal porque también tiene pautas ya determinadas, ya establecidas. Solamente tú tienes que incorporarlas. Distinto es cuando tú no estás de acuerdo con estas pautas. Pero esto va a ocurrir cuando ya vayas creciendo. Cuando uno es pequeño, las incorpora, porque se asume o se supone que son lo correcto, que es lo adecuado. Pero ocurre que cuando uno va creciendo y va teniendo criterio, va diciendo, esto no me gusta. Ejemplo, el tema religioso. A ti te han bautizado, es muy probable. A ti te han hecho hacer la primera comunión, es muy probable. Pero resulta que el bautizo y la primera comunión ocurre cuando te bautizan cuando naces, o sea, ni para pedirte permiso. Y te hacen la primera comunión 12 años más o menos. Ya. La confirmación es cuando recién pasas a la adolescencia, tienes que tener 15, 16, 17 años. La confirmación, ¿cómo se llama? La confirmación, claro, la confirmación. Pero hay mucha gente que no se quiere confirmar. ¿Por qué? Porque ahí dice, ya tiene el criterio y dice, no, esto no me gusta, no sé si me estoy dejando entender. No sé si me estoy dejando entender. Cuando uno nace, naces en un lugar donde ya están instaurados. Y al nacer no tienes todavía el criterio de decir, me parece correcto, me parece incorrecto. Así sea correcto o incorrecto, adecuado o inadecuado, tú lo asimilas. Tú lo asimilas. Cuando voy creciendo y voy teniendo conciencia de las cosas, decidiré si es correcto o no es correcto. ¿Me estoy dejando entender? Bueno, Ruth, muy bien.
O sea, no es que esté mal, o sea, profesor, mis padres nunca me preguntaron si quería ser católico o no, por eso yo no, por eso yo odio la religión católica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que nunca me preguntaron. Espérate, tus padres te empezaron a transmitir lo que ellos consideraban correcto y tú no tenías la edad de poder decir está bien o está mal. Que después lo hayas evaluado, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Al ser un bebé, tú no tienes el criterio de procesar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la sociedad asume que esa es la forma correcta. Por eso se llama gente formal. Otro ejemplo. Cuando tú llegas al colegio, ¿ok? Cuando llegas al colegio, a ver, dime, ¿alguna vez te has portado mal en el colegio, sí o no? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te has portado mal en el colegio? Y cuando te han chapado, cuando el profesor te ha descubierto tu mala crianza, ¿cierto? Es muy probable que te hayan dicho esto, ay, ¿de qué hogar provendrás? ¿De qué hogar vienes? ¿Quiénes serán tus padres? ¿Cómo te educan en tu casa? ¿Qué educación te están dando en tu casa? ¿Por qué crees tú que dicen eso? Puede ser pregunta de admisión, ¿no? ¿Por qué crees tú que las personas dicen eso? En tu barrio te ven y ven que eres un chico que no saluda, ven que eres un chico que bota la basura por la calle, y la gente dice, ¿quiénes serán sus padres? ¿Por qué ocurre eso? Dime por qué. Porque es el primer lugar donde te forman. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es un agente de socialización formal. Claro, es el primer grupo donde interactúas y ahí es donde tú empiezas a incorporar lo que necesitas, lo que requieres para socializar. Si no te lo han transmitido ahí, entonces tú no lo manifiestas. Claro que sí. Ahora, ¿a qué vamos al colegio? Pregúntate, ¿a qué vamos al colegio? ¿Por qué tus padres te envían a la escuela? Mira, todos dicen aprender a estudiar, aprender a estudiar. Falso. Eso es error, ¿ah? Eso es error. ¿Que en serio? Sí, porque la finalidad del colegio debe ser ¿qué cosa? Formar ciudadanos, formar personas, ayudarlos a socializar. El colegio tiene normas, el colegio tiene hora de entrada, tiene hora de salida, tiene hora de recreo. ¿Sabes lo que es un colegio? ¿Sabes lo que es un colegio? No me querían en mi casa, no, pues. No, el primer agente de la socialización es tanto la familia como la escuela, ambos, son los agentes formales. Déjame contarte. ¿Qué ocurre? Equivocadamente, hoy en día, los padres piensan que el colegio es donde tú dejas a tu hijo y que ellos se encarguen. ¿No? Ya, lo dejo a las 7 de la mañana, lo recojo a las 5 de la tarde, ya ustedes se encargan. Oye, los padres ahí están zafando cuerpo. Está mal, los padres dicen, yo mando a mi hijo al colegio a que estudie. No, 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 no. El primer lugar donde uno se forma es la familia. Y eso se refuerza en la escuela. Entonces es por eso que cuando tu profesor te dice quiénes serán tus padres, tiene toda la razón. Porque al manifestar tus conductas inadecuadas, inmediatamente las personas piensan en tu familia, que te formaron de esa persona. Te formaron de esa manera, perdón. Le echan la culpa al cole, cuando el cole no es... El cole, ¿sabes lo que es? Como decía hace un rato, el cole es que siempre hay Feli, siempre hay eso. Es que eso se llama adecuarse, Feli, eso se llama adecuarse. Déjame terminar. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la escuela es un mini laboratorio social. En la escuela te peleas, en la escuela te socializas, en la escuela te relacionas, en la escuela seleccionas con quién te juntas, seleccionas con quién no te juntas, a quién le hablas, a quién no le hablas. En la escuela es un mini laboratorio. La escuela es un mini laboratorio social, mini laboratorio. Ahí empiezas a adquirir, inclusive, mira, parece un poco duro lo que voy a decir, en este término bullying, que es un término muy americano, es un americanismo que nosotros utilizamos para hacer referencia del acoso que hacen con una persona, ¿no? En el colegio, el tema del bullying. Pero cuando se habla del bullying, por ejemplo, inmediatamente pensamos en el agresivo, en el abusivo, malo, haces bullying.
Oye, pero la víctima también tiene responsabilidad. ¿Sabías eso o no? La víctima también tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene una autoestima formada como para poder defenderse. No estoy hablando de golpes, ¿ah? No estoy hablando de golpes. Dime, Renzo David, levantó la mano. Bajó la mano Renzo David. Entonces, la persona que sufre de bullying es una persona que no tiene las herramientas sociales adecuadas para poder interactuar con los demás. Tanto el agresivo como la víctima, ambos carecen de herramientas sociales. ¿Me entiendes o no? Ok, entonces sería interesante hacer un estudio de las personas que sufrieron de bullying, cómo serán de adultos, ¿no? ¿Cómo serán de adultos? ¿Seguirán así? ¿No seguirán así? Ujú. ¿Cómo se define una persona que hace bullying, a la que le hacen bullying? Hay que fortalecerle la autoestima a esa persona. No es cuestión de golpear, no. Yo no digo que la víctima tenga la culpa, he dicho que tenga responsabilidad. Generalmente solamente se le echa toda la responsabilidad al que agrede, pero muchas veces el que agrede también es agredido, muchas veces, pero el que es agredido tiene la responsabilidad, ok, de asimilar, incorporar aquello que requiere para poder socializarse adecuadamente. Muchas veces el que es agredido, muchas veces el que es agredido es callado, reservado. Eso quiere decir que no se relaciona bien con los demás. Todo lo que ustedes están escribiendo es correcto. No lo puedo leer porque escribe muy rápido, cada uno está escribiendo. Me vas a disculpar, no puedo leer muy rápido a todos los que me escriben. Profe, entonces el agente formal sería con lo que primero, esa es una buena conclusión, Mayra. Profe, ¿siempre tiene que ser mi familia? Pregunta, ¿y si soy huérfano? ¿Y si soy huérfano? No tengo papá, no tengo mamás. ¿Cuál es mi agente de socialización? ¿Cuál sería mi agente de socialización? El orfanato, claro, el orfanato. Oye, pero no vivo en el orfanato, vivo en las calles. Pregunta, ¿cuál será mi primer agente de la socialización? La calle, la calle. Disculpa, ¿me estás entendiendo? Entonces, ese sería el primer entorno. Pero en este caso se llama formal porque tanto la familia, ahora sí, la familia y la escuela, tienen ya patrones establecidos de cómo comportarse. Ya patrones establecidos de cómo comportarse. Por eso se llaman formales. Y los informales, bueno, cuando hablamos de la calle, Mariel, me refiero a la gente que está viviendo en la calle, ¿no? A eso me refiero. Cuando hablo de agentes informales, son agentes que no tienen las cosas bien establecidas, como los amigos, por ejemplo, el grupo de amigos. Si tú en casa, por ejemplo, mamá dice, a las 7 de la noche se cena, y no estás a las 7 de la noche en la casa, tu comida se la doy al perro. Pucha, tú estás en la calle con tus amigos, 6:30, 6:40. Oh, ¿qué hora es? 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 Oh, me tengo que ir. Me voy. ¿Por qué estamos jugando? No, si no, no como. Y vas corriendo. Y llegas a las 7:05. Mamá, mi comida. La tiene tu perro. Oh, pero ¿por qué? Aquí, 7 de la noche. Es la norma de mamá. Ya está establecido. Ya está establecido. Pero con los amigos, en el colegio también ya está establecido. En el colegio también ya está establecido. Pero con los amigos, no, es que no, Sebastián, es que no tiene que ver con edades necesariamente. No tiene que ver con, porque si tú eres adolescente, sigues en tu casa. Y si sigues en tu casa, siguen habiendo normas establecidas. Así tengas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Me entiendes o no? En cambio, con los amigos tú llegas tarde, oh, compadre, dijimos a las 4, pe. A ver, te van a castigar, te van a dar, hay una norma establecida. No, me quedé viendo peli, pe. Sorry, muchachos. No, no hay algo establecido. Lo que no hay algo establecido. Pero también debes entender de que, a ver, o sea, nos comportamos. Sí, eso es cierto, Belén, qué bonito, Belén, eso es cierto.
Lo que pasa es que en la iglesia también, la iglesia dice, la misa empieza a las 7, pero tú llegas a las 7:30. Pues. Y si llegas a las 7:30, ¿qué problema va a haber? Es que eso se llama adecuarse, muchachos. Eso se llama adecuarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a mí me enseñaron a ser puntual. Me enseñaron en mi casa, ¿cierto? Pero crezco y tengo criterio, pues, a ver, tengo que ir a clases a la universidad, no tengo que ser puntual. Pero mañana tengo pichanga con los amigos, pero si llego 20 minutos tarde no hay problema. Entonces yo me voy adecuando. Yo me voy adecuando. Porque en la sociedad también hay normas. No, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, en la sociedad hay instancias como, Valeria, hay instancias como el grupo de amigos que no están las normas bien establecidas, bien esclarecidas, no están bien esclarecidas. Uno va adecuándose también a voluntad propia, pero tiene como referencia lo que me enseñaron en la infancia, pues, ¿no? ¿Correcto? Hay personas que así sea a jugar pelota con los amigos, llega puntual. Sí, Saúl, el Estado tiene normas establecidas y eso se llama grupo social. Un grupo social tiene normas bien establecidas. Los agentes informales pueden ser entendidos como, según Renzo David, levantó la mano otra vez. No, ya bajó la mano. ¿No? Entonces, los agentes informales, a ver, ¿cómo explicarlo de otra manera para que tú me puedas entender? Los agentes informales, no hay normas que se tengan que respetar a rajatabla, no. Se pueden variar. La hora de ingreso de reunión se varía, se varía. El grupo de pares es el grupo de amigos. El grupo de pares es el grupo de amigos. ¿Correcto? Los grupos formales, los agentes de socialización formales, como dice tu compañero, el Estado es un grupo formal. En su debido momento, un club deportivo es un grupo formal porque ya tiene establecido, ¿cierto? Pero no para todos, me explico. La iglesia también puede ser entendido como un grupo formal, pero para los que conforman esa institución. Si yo pertenezco, yo soy un monaguillo, el cura me ha dicho tienes que venir a las 5 de la tarde, yo tengo que estar ahí a las 5 de la tarde porque está establecido, porque ya está conversado, no así con los amigos. ¿Me estoy dejando de entender? La delincuencia está penada, Profe, si estamos de acuerdo, si la persona llegaría a conocerlo completamente a otra, profe. Ahorita vamos a la socialización, Angie, ahorita llego a eso. Sí. Y para adecuarnos a distintas situaciones, cambiamos de comportamiento que una persona jamás puede conocer a otra al 100%. Que un infante lo cambien cada año en colegio, sí influye. Porque como cambia de institución y las normas de institución a institución varían, entonces el chico, pucha, tiene que ir adecuándose, pues, ¿no? Tiene que ir adecuándose poco a poco, pero sí influye. Cambiarte de distintas instituciones influye. Tipos, me preguntan por los tipos de socialización, las clases o tipos de socialización. Tengo la socialización primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Ok? Primaria, secundaria y terciaria. No tiene que ver con edades. No tiene que ver con edades. Sí, Isabel, te doy toda la razón. Chicos, escriban para todos, porque la compañera tiene razón. A veces preguntan, yo respondo por educación, pero no se logra ver, o porque escriben muy rápido o porque están escribiendo al privado, Socialización primaria dice lo siguiente. Cuando hablamos de socialización primaria nos estamos refiriendo justamente al primer grupo donde yo empiezo a socializar, al primer grupo donde yo empiezo a asimilar lo que necesito, lo que requiero para socializar. Esa es la socialización primaria. Por eso dice ahí básicamente el hogar.
Básicamente, porque volvemos a repetir, hay situaciones especiales, como ¿cuál? Orfanato. El orfanato, ¿cierto? No es mi familia biológica, pero es el lugar donde yo empiezo a socializarme. Puede ser la calle, si es que vivo en la calle. ¿Ok? Esa es la socialización primaria. En todo caso, la socialización primaria se refiere, ¿ok? A la instancia en la cual yo empiezo a incorporar todo aquello que necesito para poder relacionarme adecuadamente. ¿Ok? Para poder relacionarme adecuadamente. Y en el video que hemos visto, que lo vamos a ver completo ahorita, vas a entender por qué la importancia de la socialización primaria. Vas a entender por qué la importancia de la socialización primaria. Socialización secundaria es cuando justamente a esto venía lo que tu compañera me decía. Adapto lo que yo he adquirido en la socialización primaria, lo voy adecuando a las distintas situaciones, a los distintos ámbitos. Yo me encuentro en el colegio con mi profesor, profesor, buenos días, profesor, buenas tardes. Si tengo mucha confianza con mi profesor, ese profe que se cuenta. Si ya mi confianza es extrema, pum, un lapito. Profe, ¿qué hace? Pero voy adecuando. Si yo, por ejemplo, a mí me enseñaron a saludar, bacán. Pero en el colegio, profesor, ¿cómo está? Pero en la calle con mis amigos, tú le dices a tus amigos, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te saludas con tus amigos en la calle? ¿Cómo te saludas? A la calcita, a la... ¿Qué más? Mano, a la profano. Piquín, a la robotín. Así le dice, ¿sí o no? Pregunta, ¿pero estás saludando o no? Dime, ¿estás saludando o no? Sí, pero lo estás adecuando. Esa es la socialización secundaria. Lo vas adecuando. Ahora, por ahí creo, me parece detectar que hay estudiantes que dicen, profesor, pero eso no me hace una persona rara, extraña, no me hace una persona hipócrita, no me hace una persona con doble personalidad. No, sino que estás adecuándote. Cuando te vas a comer con tus amigos, cuando te vas a comer con tus amigos, oh muchachos, sale su bajada, chévere, sale su bajada. Mi gato Cuba dice, hola mi gato Cuba, ese mi Tobías. La gatito Cuba. Sale su aeropuerto, muchachos, sale su bajada, listo, se van en grupo. Y se ríen, jajaja, y tu amigo se descuida, pum, le quita, ¡oye, mi comida! Y comienzan, ¡ay! Y así comen. Pero, ¿qué pasa si te toca ir a comer a la casa de la chica que te gusta, de tu enamorada? ¿Cómo comes? ¿Sí o no? Tenedor. Cuando estás con tus amigos, full mano. Así nomás, causa, agarra con la mano. Pero cuando estás en la casa de tu taquita, muy deliciosa la comida, señora. Muy agradable. Qué buena sazón. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quien te viera, ¿no? Quien te viera, ¿cierto? Profe, hipócrita. No, ¿cuál hipócrita? No es hipócrita. Estás adecuándote. Estás adecuando. Estás adecuando. Esa es la socialización secundaria. Esa es la socialización secundaria. Te vas adecuando. Obviamente, ¿qué adecuas? Lo que ya aprendiste. ¿Y dónde lo aprendiste? En la socialización primaria. A saludar, a comer, a despedirte, a relacionarte, qué sé yo. Disculpa, ¿me estás entendiendo la idea? ¿Me estás entendiendo la idea? Ahora, la terciaria. Y la terciaria es la resocialización. Prefijo re. ¿Qué significa prefijo re? ¿Qué significa prefijo re? Volver a hacer, a repetir, hacerlo otra. Pregunta, ¿por qué tendría que hacerlo otra vez? ¿Por qué tendría que volver a socializarme? ¿Por qué? Porque hay otro ámbito, porque cambié de escenario radical, cambié. ¿Por qué? Porque ahora me estoy relacionando en un entorno que no conozco.
Postulas a San Marcos, ingresas, obis, ingresas a San Marcos y postulas a una beca internacional y obis que la ganas. Ganas tu beca y te vas a estudiar tu carrera a Francia, a Inglaterra, a Nueva Zelanda. Muchachos, eso es locura. ¿Y ahí qué tengo que hacer, profesor? Tienes que volver a realizar tu proceso de socialización. Es decir, tienes que asimilar estas nuevas costumbres para lograr adaptarte e integrar. Y sí, eso se llama resocialización. Ejemplos de resocialización. Cometí una falta. Cometí una falta. Y la condena es 30 años de cárcel. 30 años de cárcel. Me mandan a la cárcel 30 años. Vamos a suponer que tengo 30 años. 30 años en cárcel, salgo a los 60 años. ¿Ok? Pregunta. Yo estoy acostumbrado a socializarme acá en Lima, en la capital, me relaciono así, me relaciono así. Pregunta, pero el entorno carcelario es otra cosa, ¿sí o no? Las normas son distintas, las reglas son distintas. Entonces, yo, al ingresar al centro penitenciario, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que adecuarme, voy a tener que adaptarme para integrarme. Pregunta, ¿qué estoy haciendo? Volver a socializar. Tengo que aprender a socializarme en ese nuevo entorno. Si es que quiero sobrevivir, tengo que resocializar. No, lo del baño Arcel, no, Teodoro, jamás al baño, jamás al baño. Escúchame, que se te caiga el jabón. No, lo peor que puede pasar, que se te caiga el jabón. No, no, no. Escúchame, pasaron los 30 años, salgo de la cárcel, pasan los 30 años, salgo de la cárcel. Pregunta, yo ya me adapté a la cárcel, 30 años ahí, pero en la calle la sociedad cambió, por eso es dinámica, cambia, esta sociedad cambió y ahora me toca salir. ¿Qué va a suceder? Otra resocialización, volver a socializar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya el entorno social que hace 30 años era distinto. Pregunta, ¿se entendió la resocialización? Hay una pregunta que pasó volando, Profe, y las personas que están internadas en problemas mentales, las personas que tienen problemas mentales, su socialización se ve limitada porque no son conscientes. Se ve limitada. Sí se relacionan, pero su relación no es tan igual que las personas normales. Pero sí hay socialización. En el caso de ellas, su socialización se ve complicada porque al tener problemas mentales, de repente no entienden las nuevas normas. Probablemente. ¿Ok? Ahora, otro caso. No, otro caso no. Te iba a contar una película. Hay una película que se llama, está en Netflix. El otro día la revisé. Está en Netflix. Sueños de fuga, así se llama. Sueños de fuga. Sueños de fuga, así búscala. Justamente narra la historia de personas que están mucho tiempo en cárcel. ¿Y qué pasó? No tengo ni tele, dice, la Ivette, cuánto lo siento, Ivette, cuánto lo siento. Pero sí tiene su laptop, sí tiene su celular. Escúchame, Ivette. Sí, sí. Nuevamente va a haber una resocialización porque las cosas cambiaron las cosas. Hace un rato tu compañero dijo, profesor, la forma de saludar cambió, voy a tener que readaptar, resocializarme en cuanto al saludo. ¿Por qué? Porque pasaron 2 años sin saludarse de manera como estamos acostumbrados. Las personas que pasan, ¿cuánto tiempo internado en el hospital? ¿1 día, 2 días? Yo no creo que sea suficiente para tener que resocializarse. Pero si tú me hablas de una persona que pasa en el hospital 1 año, 2 años, 3 años, sí es posible hablar de una resocialización. Quienes sirvieron en la guerra también, de todas maneras. Los que estuvieron en coma, obviamente también. Ya no puedes sacar los pasos prohibidos, Teodoro. El uso de la mascarilla también.
Eso implica resocialización. Pero déjame contarte, profe, y los que perdieron, los que perdieron la memoria sí se socializan, pero igual, al igual que las personas que tienen trastornos mentales, su socialización está limitada. En la película, es que acuérdate que para socializarte, o sea, la socialización te permite integrarte. Si te estás resocializando, una reintegración, sí podría darse el caso, pues. Así es, René. Nunca mejor dicho. Pero déjame contarte la película. En la película las personas pasaron 30, 35, 40 años en la cárcel, le dieron libertad porque cumplieron su condena, y por eso yo pregunté al inicio de clases, ¿todos logran adaptarse? ¿Todos logran integrarse? No. En esta película se ve qué cosa. Se ve que la persona no logra integrarse en la nueva sociedad, no logra adaptarse y se termina colgando, suicidando. Eso se ve en la película. Eso es lo que pasa cuando las personas, podría llegar a suceder porque las personas no logran readaptarse adecuadamente. Ahora, sí, vamos a ver el video completo, rapidito, para que despejemos la duda. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Se socializan o no? En la épica de Gilgamesh, Enkidu es criado por animales salvajes y después es educado y civilizado por Shamat. Según la leyenda, Rómulo y Remo fueron dos niños criados por una loba que después fundarían la poderosa Roma, capital de la civilización de su tiempo. En el libro de la selva, Mowgli es criado por una manada de lobos y luego vuelve a la civilización. La historia de Tarzán cuenta cómo un niño náufrago es criado por gorilas y es tan inteligente que incluso aprende a leer antes de conocer a otros seres humanos. Todos estos personajes demuestran habilidades superiores a las de los humanos normales. Pero, ¿los niños salvajes son de ficción o no? Platzi presenta ¿Podría existir Tarzán? Los niños ferales. Se le llama feral a una planta, animal o persona que, habiendo nacido en contacto con la sociedad humana, fue aislado de ella y criado de manera salvaje o silvestre. Y sí ha habido niños que han vivido de esa manera. Por ejemplo, en 1797, en Francia, unos cazadores encontraron a un niño en el bosque, quien huyó de ellos y subió a un árbol donde lo pudieron capturar. Ellos lo llevaron a la casa de una viuda, pero volvió a huir. Los aldeanos se acostumbraron a verlo en el bosque de vez en cuando hasta que un día, por su propia cuenta y quizá por hambre, se apareció en la aldea. Tenía casi 12 años cuando un estudiante de medicina llamado Jean-Marc Gaspard Itard lo adoptó y le puso por nombre Víctor. El niño, después conocido como Víctor de Aveyron, ostentaba múltiples cicatrices, no sabía hablar y tenía algunos comportamientos extraños. Parecía ser insensible al frío y prefería revolcarse en la nieve que ponerse un abrigo. En esa época, la Ilustración se debatía mucho acerca de la pregunta ¿qué nos convierte en humanos? ¿Qué característica nos diferencia de los animales? Itard pensaba que los dos factores distintivos eran la empatía y el lenguaje. Se dedicó a tratar de civilizar a Víctor enseñándole a hablar. Aunque Víctor solo aprendió las palabras lait, leche y oh Dieu, oh Dios, sí entendía el significado de palabras asociadas a acciones. Además, su cuidador describió dos momentos importantes. Uno, en el que el niño se enojó tras ser regañado sin motivo, demostrando que había en él una noción de justicia. Y otro, en el que cuando el ama de llaves lloraba la muerte de su esposo, Víctor se acercó a consolarla, mostrando que había adquirido empatía. En 1970, François Truffaut dirigió una interesantísima película sobre Víctor de Aveyron llamada El niño salvaje. La experiencia con niños ferales muestra que el aprendizaje del lenguaje es crucial en los primeros años de vida. Si un niño no aprende a hablar antes de la pubertad, es prácticamente imposible que aprenda después. Y las estructuras mentales que permiten el pensamiento complejo tampoco se desarrollan, como en el caso de Pedro de Hamelin, el niño salvaje que fue encontrado
encontrado en los campos alemanes en el siglo XVIII, sobreviviendo de frutos y raíces. Siempre estaba alerta, en cuclillas o a cuatro patas, y comía fruta y carne cruda, pero nunca alimentos cocinados. Hubo muchos que intentaron educarlo, pero aunque vivió más de 70 años, nunca aprendió a hablar ni a reír. El caso de Oksana Malaya en los años 90 fue un poco diferente. Fue una niña de Ucrania que creció descuidada por sus padres alcohólicos y fue criada por perros. Aprendió a andar a cuatro patas, a ladrar y en general a comportarse como perro. Su contacto con los humanos fue muy limitado, por lo que, aunque una vez que fue alimentada y educada sí aprendió a hablar, se considera que tiene serias limitaciones intelectuales. Otro caso famoso es el de Marina Chapman, una británica que cuenta que en los años 50, cuando tenía 4 años, fue secuestrada y abandonada en la selva de Colombia. Ahí, una banda de monos capuchinos la ayudó a sobrevivir dándole fruta y protegiéndola durante 5 años. Incluso la expulgaban. Un día encontró a una pareja con la que se fue y la vendieron como esclava. Después de muchas aventuras, Marina volvió a Inglaterra. Está casada y tiene hijos. Afortunadamente había aprendido a hablar antes de su adopción por los monos. Como ellos, hay otros casos más. John Sabunya, niño de Uganda, quien huyendo de la violencia se refugió en la selva y vivió con monos por 3 años. ¿Es posible que, como Tarzán, un niño crezca sin contacto con otros humanos y criado por animales? Sí, pero ¿es posible que, como Tarzán, estos niños aprendan a hablar o a leer? Puede ser si no han pasado la etapa crítica y reciben suficiente atención, pero ¿solos? No. Solamente en contacto con la humanidad puede florecer el lenguaje, la inteligencia y la empatía, que es lo que nos hace plenamente humanos. Curiosamente. Pregunta, ¿tiene socialización primaria, secundaria y terciaria? Según este video informativo, pregunta, ¿cuál es vital para hacernos humanos? Vital, la primaria. Niños que por X motivos fueron criados por lobo, como hemos visto acá distintos casos, nunca llegaron a socializarse. Nunca, nunca, nunca llegaron a socializarse. Nunca, nunca llegaron a socializarse. ¿Me entiendes o no? Nunca llegaron a tener una buena relación. Ahora, te hablan de edades, ¿no? Si hasta la adolescencia no llegaste a desarrollar lenguaje, perdiste. Esa persona no va a desarrollar. Entonces, la importancia de la socialización primaria, la importancia de la socialización En la primaria. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Rapidito, hablemos de la familia. Antes de la familia, yo creo que el tema de la familia lo vamos a pasar rápido, vamos a profundizar en otras. Déjame ver acá. Los también se tuvieron empatía con los. Déjame contarte un poquito de la empatía. La empatía, neurológicamente hablando, está relacionado con unas células que tenemos acá en la cabeza, en el cerebro, en esta zona. Se llaman las neuronas espejo, que lo tienen justamente animales que tienen esta zona muy desarrollada. Estamos hablando de chimpancés, estamos hablando de repente de algunos animales domésticos, como el perro, pero no el gato de repente, y también como delfines, ¿ok? Y obviamente nosotros los seres humanos. Esas neuronas espejo hacen que tú te puedas poner en el lugar de la otra persona. Ciertos animales, como los chimpancés, por ejemplo, pueden desarrollar esta empatía. Sobre todo los que viven en manada, sobre todo los que viven en manada. Ok, quiero hablarte un poquito, antes de que me gane el tiempo, hablarte un poquito de las actitudes, ¿no? Una de las cosas que, una de las cosas que nosotros formamos en el proceso de socialización son nuestras actitudes. Las actitudes no nacen con nosotros, las actitudes son adquiridas, son aprendidas. ¿Ok? Las actitudes son adquiridas y son aprendidas. Por ejemplo, ¿no? La actitud machista que tenemos, eso no es innato. Esa actitud machista, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Que un chico le diga a su enamorada, ¿así vas a ir a la fiesta? Yo no salgo así contigo, ¿ah? Anda, por favor, vístete de otra manera. Esa actitud que él tiene es una actitud machista, no es una actitud como que de pertenencia. O sea, tú me perteneces a mí y tú te vas a vestir como yo te digo.
¿no? Y eso está mal, pero existe, o sea, está mal, pero existe y es muy frecuente. Profe, ¿cómo formamos nuestras actitudes? ¿Son aprendidas? Porque hay un cierto grado motivador, lo vemos en casa. Se transfiere como parte de una ideología, se transfiere como parte de y una ideología es un sistema de creencias. Las actitudes se forman porque forman parte, o sea, se transfiere como parte de un grupo de creencias. Son relativamente estables porque yo puedo cambiar de actitudes. Toda actitud tiene necesariamente, toda actitud tiene necesariamente tres componentes. Componente cognitivo, que es lo que yo pienso. Componente afectivo, cómo me siento con respecto a, y componente conductual, qué es lo que yo hago. Por ejemplo, ¿cuál es mi actitud frente al aborto? Profesor, yo pienso que sí debe haber aborto y tengo mis argumentos. Yo pienso que sí debe ser un derecho el aborto, debe ser un derecho. La persona debe optar si quiere o no quiere abortar por estos y estos motivos. Ese es lo que tú piensas, el componente cognitivo. El componente cognitivo. El componente afectivo es lo que yo siento frente a por ejemplo, a la situación, ¿no? Profesor, cada vez que me hablan de aborto, yo me siento muy mal, profesor, porque se puede dañar a un ser humano? Componente afectivo, agrado, desagrado. Y el componente conductual es evidencio a través de mi conducta si estoy a favor o estoy en contra. Si estoy a favor o estoy en contra. Entonces hago con mi pancarta que vive el aborto, que vive el aborto. O salgo con mi pancarta no al aborto, no al aborto. Ajá, es que lo que pasa es que la actitud es la predisposición, Sebastián. Sebastián hace una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y actitud? Conducta, bailar es una conducta. Bailar es una conducta, pero una actitud es mi predisposición a favor o en contra de tal o cual baile. Reggaetón. Anda, cómo pueden escuchar esa música, muchachos? ¿Ah? Esa es la actitud del profe. Esa es la actitud del profe. Es una predisposición a favor o en contra. Entonces, mis actitudes son de adecuación o inadecuación. Sí, la actitud es muy personal. La actitud es muy personal. La actitud es muy personal. ¿Correcto? Pero esa actitud que yo tengo, que puede ser a favor o en contra de, es aprendida, es adquirida, se va desarrollada. Dime, Isabel, ¿qué parte no entendiste? Te leo, Isabel, te leo. Ajá. Te vuelvo a repetir. Bailar es una conducta. Bailar es una conducta. Pero lo que tú sientes con respecto a tal o cual baile es tu actitud. Lo que tú piensas con respecto a tal o cual baile es tu actitud. Si tú te sientes atraído hacia tal tipo o tal género de música, tienes una actitud positiva ante ella. Pero si tú sientes desprecio por ese género musical, entonces tu actitud es negativa. Sí, la conducta es acción, acción. El que tú estés a favor o en contra de esa acción, eso es tu actitud. Ajá. Lo que pasa es que las actitudes tienen un componente conductual. Es decir, cómo se ve mi actitud? A través de mi conducta. ¿Cómo se refleja mi actitud? A través de mi conducta. Los estereotipos son estos. Un estereotipo es un sistema de creencias que está establecido, generalizado, no es innato, es adquirido. Son imágenes mentales que construimos acerca de otros. Son representaciones esquemáticas generalizadas de un grupo de personas. Puedes tener actitud neutra, Nayeli. Puede ser, o sea, ni me gusta, ni me agrada, ni me desagrada. Actitud neutra. Existe la actitud neutra. La actitud no es que depende de la conducta. La actitud tiene un componente conductual. Tiene un componente conductual. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos. De nada, Nayeli.
Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero lo cierto es que los estereotipos me llevan a tener prejuicios. Los estereotipos me llevan a tener prejuicios. Mira, los estereotipos me llevan a tener prejuicios. Los estereotipos me llevan... Pregunta, mira. Es que hay estereotipos positivos que no hacen daño y hay estereotipos negativos que se hacen daño. Los estereotipos negativos, ¿ok? Por ejemplo, no me gusta bailar, pero mi mamá quiere bailar con su hijo, así que baila. Ah, Teodoro, tu mamá quiere bailar contigo. Ya. Pero el que bailes, a ver, tú das todo desganado. Se te nota que no tienes ganas de bailar, no tienes una buena actitud hacia el baile. Lo haces por querer agradar a tu mamá, pero de ahí a que te agrade, eso es otra cosa. Sus ejemplos son muy particulares, chicos, o sea, son muy particulares. Está bien, pero a veces nos lleva un poco de tiempo poder responderles. El estereotipo negativo siempre me lleva a un prejuicio. El prejuicio siempre es negativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, en los 80s, 90s, muchos peruanos migraron al extranjero, muchos peruanos. Y en el extranjero, Estados Unidos, por ejemplo, se formaron un estereotipo del peruano. ¿Cuál era el estereotipo del peruano? Vago, flojo, ladrón, perucho. Ese es un estereotipo negativo. ¿Ok? Pero pregunta, ¿quién decía? Los peruanos son así. Ese es un estereotipo. Los peruanos son así. Te tocó migrar, tú te fuiste al extranjero y te presentas a un trabajo, ¿cierto? Y por ahí alguien dice que él es peruano. Ah, no lo contrato. Ese chico debe ser flojo. Señor, disculpe, ¿usted me conoce? No. Entonces, ¿por qué dice usted que yo soy flojo? ¿Eres peruano, pues? No todos los peruanos somos iguales. Usted tiene un prejuicio hacia mí. Prejuicio es cuando prejuzgas, ¿ok? Anticipadamente, y ese juicio está influenciado por un estereotipo negativo. Por un estereotipo negativo. Mira la pantalla. Uy, batería, la batería, un toque, la batería. Ya, ahora sí. Ok, por ejemplo, mira, la señora con quién está mirando con desprecio. La señora con quién está mirando con desprecio. La señora al de tatuaje. ¿Cuál es el estereotipo que se tiene de las personas con tatuaje? Ah, es delincuente, es ratero, ¿sí o no? Claro, entonces la señora anda con cuidado, no con cuidado. ¿Quién le está robando a la señora? ¿Quién le está robando a la señora? El de saco y corbata. Su estereotipo le dice a la señora, saco y corbata, no hay problema, es una persona educada. Su estereotipo le dice, tatuado, uy, los tatuados son delincuentes. Entonces la señora, frente a ese chico que no conoce, tiene un prejuicio. El prejuicio es frente a una persona o a un grupo de personas a las cuales juzgo de manera equivocada porque el prejuicio me antecede. Porque el prejuicio me antecede. Los colombianos son narcos. Yo soy colombiano. O compadre, tú vendes merca, ¿no? ¿Por qué? Eres colombiano, güey. Ese es un prejuicio. No, si tú no contratas a una mujer por estar embarazada, eso es discriminación. El estereotipo me lleva al prejuicio, el prejuicio me lleva a la discriminación. La discriminación es un trato distinto, diferente por ciertas características. La discriminación es la acción. El estereotipo es a nivel cognitivo, el prejuicio es a nivel afectivo y la discriminación es a nivel conductual. A ver, ¿qué dice acá?
Recordé un robo, un chico vestido como para hacer deporte le robó su celular a una chica y atrás quienes empezaron a decir que tengan cuidado se guardaron sus cosas. Tengan cuidado y guardaron sus cosas, se veían como el hombre, ya. El estereotipo me lleva al prejuicio y el prejuicio me lleva a la discriminación. El estereotipo es a nivel mental, es una generalización. El estereotipo es una generalización. Los arequipeños son sobrados. Los chilenos son arrogantes. Los generalizas, a todos, no. Los europeos son cultos, a todos los englobas. Los ingenieros son profesionales, o sea, lo generalizas. No, es que no necesariamente es una verdad. No, no es necesariamente. El prejuicio es cuando tú antes prejuzgas, enjuicias o emites un juicio con respecto a una persona, a un grupo de personas, sin tener los elementos necesarios, guiándote solamente por el estereotipo. No, no se puede totalizar, no se puede generalizar. No se puede generalizar. Claro, ni que los conocieras a todos. Pues. O sea, yo soy colombiano. Como los colombianos, ¿quién desea levantar la mano? ¿Quién desea levantar la mano? A ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? A ver, Franco, levantó la mano. Franco, ¿qué quiere decir Franco? A ver, Renda, dime. Abre micrófono, Renda. Profesor, rápido nomás. O sea, lo que yo entiendo es que el prejuicio es a nivel afectivo porque no tienes el conocimiento de que esta persona haya realizado la acción. Entonces, por eso el prejuicio está a nivel afectivo. En cambio, el estereotipo viene a ser el conocimiento que tú tienes de la persona. O sea, no es el conocimiento, sino es una idea generalizada a todos los miembros de una misma comunidad, como si todos tuvieran la misma característica. Ya está bien. Pero ¿por qué el estereotipo, perdón, profesor, ¿por qué el estereotipo va a nivel cognitivo entonces? Porque es la idea que te formas. Ya entendí, profesor. Es la idea que te formas. Los estereotipos son como creencias generalizadas de un grupo de personas. Puede ser idealización, Isabel, tranquilamente puede ser idealización, tranquilamente puede ser idealización. Gracias, profesor. De nada, Renda. Valeria. Profe, disculpe, tenía una pregunta también sobre, para que me quede más claro, ¿podría decir en la imagen que está mostrando en su diapo, cuál sería un ejemplo de prejuicio y estereotipo en esa imagen? Ya, en esta imagen la señora tiene un prejuicio frente a quién, frente al chico tatuado. La pregunta es, ¿la señora lo conoce a él? No lo conoce. Pero como ella tiene una idea preconcebida de que las personas tatuadas son delincuentes, cuando ella se encuentra con una persona tatuada que no conoce, asume que es delincuente. Entonces ella lo prejuzga y lo mira así raro. Su prejuicio es pensar que este chico es delincuente cuando no lo conoce. Cuando no lo conoce. ¿Y el estereotipo no sería el mismo de que las personas tatuadas son delincuentes? El estereotipo es las general. Todos los que son tatuados son delincuentes. Aquí hay una sola persona que la señora no conoce. Pero como está tatuado, ella prejuzga y dice, si este es tatuado y todos los que se tatúan son delincuentes, este debe ser delincuente. Ya me quedó claro, profe. Y bueno, para finalizar, la discriminación en este mismo ejemplo sería que la señora se aleje de la persona tatuada. Sí, sí. La discriminación es un trato distinto, ¿no? Un trato diferenciado. La próxima semana también lo voy a tocar porque ya cuánto nos quedan pocos minutos. Ya me quedó claro, muchas gracias, profe. A ti. ¿Me entiendes o no? Entonces, esa secuencia es importante. Estereotipo, prejuicio, discriminación. ¿Ok? Estereotipo, prejuicio y discriminación. Pero se confunden los conceptos, sí, se confunden los conceptos, por eso hay que tenerlos bien claritos. Ahora, no es lo mismo que una actitud. No es lo mismo. O sea, un estereotipo es una actitud. Están muy mezclados.
Estereotipo que un concepto creado, sí, siempre. Así es, el prejuicio es el pensamiento que asumes por el estereotipo que tienes. Muy bien, Jorge, muy bien. Estoy de acuerdo también, aunque al fin y al cabo los prejuicios y estereotipos es un mecanismo de defensa desde el punto de vista psicoanalítico, pues, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico. Jorge, de nuevo. Ya. Ok, entonces, una cosa es tener una actitud. Una actitud es una postura que yo tengo a favor o en contra de. Es una postura mía, a favor, en contra o neutra. Esa es una actitud. ¿Puedo cambiar mi actitud? Sí, yo puedo cambiar mi actitud. Mi estereotipo, ¿puedo cambiar el estereotipo que tengo? Es un poquito más complicado, pero sí se puede cambiar. Ok, puedo cambiar mis prejuicios. En la medida en que yo cambio mi estereotipo, mi prejuicio también cambiaría. ¿Ok? O dejaría de tener ese prejuicio en todo caso. Dejaría de tener ese prejuicio en todo caso. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta acá? La próxima semana a nosotros nos falta ver todo esto, lo que es familia, pero eso lo vamos a ver con bastante detenimiento la próxima semana, ¿no? Vuelvo a repetir, nos quedan pocos minutos. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de familia, recuerda que hemos dicho que la familia es el primer agente de la socialización, es el agente más importante, forma parte de la socialización primaria de manera general, pero hay algunas cosas que decir. Pregunta, ¿esto es familia? Si yo lo pongo así como está, dime, para ti, ¿eso es familia, sí o no? ¿Por qué no? Dime por qué no. Muchos están colocando no, dime por qué no. Ah, excelente respuesta. No hay lazos, no hay conexión, no hay vinculación. Pregunta, ¿qué tipo de lazos tienen que ser? A ver, te hago de sangre, necesariamente de sangre, porque pregunta, él y ella se juntan, no están casados, viven juntos 5 años, no están casados. Pregunta, ¿son familia? Sí. Es más, mira, la saco a ella y a él lo reproduzco. A él pongo otro como él acá. Profe, otro varón, sí, sí, otro varón. Habla. Y viven juntos 5 años. Habla. ¿Es familia o no es familia? Acuérdate que la socialización es dinámica y lo que de repente no era aceptado antes, hoy en día en algunas sociedades sí es aceptado. Entonces, para ser familia no necesito ser varón y mujer, necesito lazos. Me dijeron sanguíneos. Pregunta, vamos a suponer que para ser familia necesitan hijos, ¿verdadero o falso? Para ser familia necesitan hijos, ¿verdadero o falso? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente necesitan tener hijos. Y si decir, no, no quiero hablar de las mascotas, pero, déjame decirte, Lorena, que en Europa, yo estuve en Europa en fin de año, y ahí cuando estuve allá recibí se lanzó la noticia que las mascotas adquieren los derechos de la familia. Sí, sí hay separación de pareja, como si estuvieran viendo el niño con quién va, con el papá, con la mamá, igualito es ahí. Ahora con las mascotas. En España por lo menos es así. En España por lo menos es así. Cuando estuve allá, escuché la noticia y bueno, no sé, Salvador, si están locos, pero es su forma de vivir. A ver, dime. ¿Necesitan tener hijos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, no necesitan tener hijos para hacer familia. Y si deciden tener hijos, tiene que ser de ellos, tiene que ser de su sangre, entre ellos, ¿verdadero o falso? Falso, porque puede ser adoptado. Con esto nos vamos, porque ya la tutora va a tomar el quizzes. Con esto nos vamos. Escúchame, mírame. ¿Qué se necesita para hacer una familia? Lazos. Se necesita lazos afectivos, lazos sociales. Por eso se dice que la familia es un enfoque sistémico. Enfoque sistémico. Ah, hablando de Toretto, pregunta, ¿tú escoges tu familia? ¿Tú escoges tu familia? ¿Cuántas veces has dicho, no quisiera estar en esta familia, no quisiera estar en esta familia, sí o no?
pero no puedes hacer nada porque tú no escoges. Sin embargo, si hay una familia que uno escoge, ¿quién es? Los amigos. Los amigos, desde el punto de vista psicológico, también puede ser entendido como familia. También puede ser considerado como familia. Entonces, cuando hablo de familia, si extendemos el concepto, no solamente es mamá, papá, hermanos. Si adoptas es tu familia. Si adoptas es tu familia. No, si tienes familia. Que no te guste la familia donde estás es otra cosa, pero sí tienes familia. Y esos lazos siempre tienen que ser de amor, de afecto y de cariño. Habla. Siempre tienen que ser de amor, de afecto y de cariño. Y ahí viene lo triste, pues. Esos lazos pueden ser perjudiciales. Esos lazos pueden ser perjudiciales. Por eso es que hablamos de familias disfuncionales. Porque se pueden formar, a partir de lo que tú dices, alianzas o coaliciones. Debería haber confianza, pero a veces no hay. Hay padres tóxicos, hijos tóxicos, tutoras tóxicas, hay de todo, muchachos. Listo, chicos. Recuerda, hazme recordar que la próxima semana tengo que volverte a hablar de familia porque no he dicho casi nada de familia, solamente un pedacito. Empezamos nuevamente y completamos con el tema de la próxima semana, ¿ok? Acuérdate de eso, me tienes que hacer recordar. ¿Ah? Un abrazo, cuídense bastante. No, yo no estoy de acuerdo con el tema, con el término tóxico. No estoy de acuerdo. Está de moda utilizar la palabra tóxico, pero no estoy de acuerdo con eso. Están penando, muchachos, creo. Alguien está hablando. No sé por qué. Sí, escucho voces. Escucho voces. Están penando. Chao, chicos.